Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de diarrea. Para poder conversar sobre el tema de diarrea y la fisiopatología por la cual se produce, tenemos que conversar previamente sobre la anatomía. Vamos a conversar un poco de la anatomía digestiva, pero ¿de qué órganos del tubo digestivo? Principalmente del intestino delgado y del intestino grueso. ¿Por qué? Porque estos son los dos órganos principales donde se va a realizar justamente el daño que va a alterar la funcionabilidad de ambos órganos para que pueda producirse la diarrea. Bueno, hablemos de intestino. Es un órgano que se va a extender desde el píloro hasta el ano. Se clasifica o se divide en dos partes. El intestino delgado, que es lo que vemos en la figura de la derecha, y el intestino grueso. El intestino delgado llega a medir hasta 6 metros de longitud y llega hacia la zona de la válvula ileocecal. ¿Para qué? Ahí tiene tres partes. Tiene el duodeno, el yeyuno y el ilion, el que está ya cerca de la válvula ileocecal, donde inicia el intestino grueso. El intestino grueso mide aproximadamente 1,5 metros. 6 centímetros de diámetro quiere decir que es muy ancho, ¿no? Y está dividido sobre todo en el colon, el ciego, el colon y la zona del recto. Acá no nos olvidemos también la válvula sigmoidea. Hablemos ahora sobre los componentes de cada uno de ellos. Hablemos del intestino delgado. El intestino delgado tiene 5 capas. Estas capas que van a ir dependiendo de la zona, vamos a observar sobre todo desde afuera hacia adentro, vamos a encontrar la serosa, luego vamos a encontrar la parte musculosa, que es el músculo específicamente, y está formado por dos capas, la capa longitudinal y la capa interna circular. Y luego vamos a ver la submucosa y la mucosa, que es la que se encarga, esta zona interna es la que se encarga de la absorción de agua y electrolitos, y esta es la zona que va a ocasionar la alteración o daño para que pueda ocurrir la diarrea. Ujú. ¿Qué más es importante dentro de esta patología? Vamos a hablar sobre las vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales que los vamos a encontrar por dentro de este intestino, en la parte interna, van a ser parte de la mucosa. Y cada vellosidad se va a caracterizar porque va a tener un vaso linfático. Está recubierta por un epitelio que impresiona una forma de columnas. Estos de aquí, estas vellosidades se denominan enterocitos. Estos enterocitos son los que les dan el aspecto de microvellosidades. Y se va a caracterizar cuál es la función principal de estos enterocitos, es la absorción. ¿Sí? Pero hay unas que vamos a tener a nivel de las criptas, ellos van a tener la función de secreción. Sobre todo, tenemos estos enterocitos, pueden estar en la parte media o pueden estar alrededor de las criptas. En la parte media tiene la función de absorber y alrededor de las criptas tiene la función de secretar. La estructura funcional que vamos a observar a nivel de la mucosa va a estar dada principalmente por los enterocitos. Pero ¿cómo es que va a atravesar el agua o cómo es que va a trabajar esta parte celular? Pues va a trabajar por medio de las enzimas del sistema ATPasa, sodio-potasio, que van a redirigir la bomba de sodio. ¿Y qué es lo que va a producir alrededor de este lumen? Pues
la entrada y salida de los solventes y solutos del enterocito, tanto como los líquidos, hablamos del agua, como algunos electrolitos como sodio, cloro, que va a estar facilitado sobre todo por un transporte activo o facilitado por un transporte transcelular. Los mecanismos de absorción, porque tenemos que saber qué es lo que se absorbe. Bueno, se absorbe agua y electrolitos. Principalmente la absorción se va a producir a nivel de las vellosidades intestinales y en la superficie que tiene alrededor el epitelio del colon. Algo importante es que la secreción se va a producir en las criptas del intestino. ¿De cuáles? Tanto del delgado y del colon. Ahora, la absorción que va a ocurrir en el agua, sobre todo a nivel del intestino delgado, va a ser por diferencia de gradientes osmóticos. Tenemos que recordar que este paso es por la cantidad o el tipo de paso de transmembrana que van a realizar de acuerdo al peso que tiene. El sodio y el cloro son los más importantes aquí en el movimiento del agua. Quiere decir que la absorción que se va a ir dando tanto del agua como del sodio se va a producir a nivel sobre todo de estos enterocitos, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Por ejemplo, aquí en esta figura vamos a ver que se produce secreciones gastrointestinales. La saliva, nosotros producimos un promedio en un paciente de 70 kilos, aproximadamente 1 litro. ¿Qué producimos? Jugo gástrico, bilis, el jugo pancreático y jugo gastrointestinal. Tenemos que hablar también, estos son secreciones gastrointestinales que se van produciendo cada minuto. ¿Qué hacemos nosotros en el aporte del agua? Aproximadamente nosotros dentro del volumen o líquido que tomamos debe ser entre 4 a 8 vasos, entre 1 litro a 2 litros, que es lo que toma una persona promedio. Y ojo, no solamente es el líquido del agua, sino también viene a ser acumulando los caldos, las sopas que van a producir a que pueda reponer o dar estos cambios a nivel de los electrolitos. Hablamos de que parte de ello se va a ir hacia la zona extracelular. ¿Cuánto aproximadamente? Entre 12 a 20 litros. Lo que se va al líquido intestinal va a ser 9 litros y lo que se va a reabsorber o que se va a absorber es a nivel del yeyuno, ilion y colon. ¿Cuánto expulsamos de estos 9 litros intestinales? Más o menos en las heces algo de 200 mililitros, contando que se realiza deposición 1 vez al día. La absorción de sodio, principalmente a nivel celular, a nivel de los enterocitos, se da en dos fases. La primera, que va a ser el ingreso del ion sodio, que va a ser por un mecanismo electrogénico. Y la otra que se va a dar aquí, en estos enterocitos, por el borde del cepillo. Y la segunda fase es ya por medio de la enzima ATPasa, sodio-potasio, que va a permitir suministrar energía y atravesar la membrana. ¿Y hacia dónde va? Hacia el espacio intercelular. ¿Cómo controlamos la secreción? Bueno, esta secreción se va a controlar por medio de unos transmisores. El control intracelular de la secreción va a ocurrir por algunos transmisores, cuáles principalmente son los que incrementan la concentración a nivel del calcio. Estos vienen a estar dados por la sustancia P, por la acetilcolina, la serotonina, la prostaglandina, el trifosfato inositol, la calmodulina, que va a permitir estos principalmente van a incrementar la concentración intracelular del calcio y la activación de la proteína quinasa C. Estos permiten que se pueda regular la secreción intestinal.
Ahora, valorando los factores que vamos a ver a nivel del transporte intestinal, vamos a tener algunos factores que van a incrementar la absorción intestinal y algunos factores o agentes que van a disminuir esta absorción y estimular a que estos productos se secreten. Por ejemplo, aumentan la absorción intestinal la glucosa, los aminoácidos, los péptidos, los neurotransmisores como neuropéptido, noradrenalina, dopamina, y quienes disminuyen la absorción, las toxinas bacterianas, la acetilcolina, las prostaglandinas, los leucotrienos, el glucago. Estos van a permitir a que se disminuya la absorción y estimula la secreción, es decir, que pueda producir deposiciones líquidas y en mayor cuantía. Ahora sí, ya hablando un poco sobre la anatomía, sobre la fisiología normal que ocurre cuando se realizan las deposiciones, hablemos sobre diarrea. Para dar la clasificación o dar un concepto mejor de la diarrea, hay dos tipos de criterios. Un criterio cuantitativo y un criterio cualitativo. En el criterio cuantitativo, nosotros vamos a hablar que la diarrea tiene el concepto de la expulsión de las heces con un peso mayor a 200 gramos. Doctora, ¿no se puede dar la clase, la presentación? Ujú. Ahora, Sí, ahora sí. doctora. Ok, listo. Entonces, hablando del criterio cuantitativo, me dice que el concepto de la diarrea es la expulsión de heces con un peso más de 200 gramos en 24 horas. Y esto está acompañado por una disminución en la consistencia, quiere decir que es más líquida, ¿no? Una clasificación dándose en la escala de Bristol como tipo 5, 6 o 7. Y el criterio cualitativo habla sobre todo de la cantidad, es decir, de la frecuencia, 3 a más deposiciones por día con un cambio significativo al patrón basal del paciente. Es decir, si el paciente realiza deposición solo una vez al día y les manifiesta que ha realizado más de 3 veces al día, eso ya es considerado y es de consistencia líquida, ya es considerado una diarrea. Ahora, es fundamental que se pueda distinguir las diarreas de las pseudodiarreas, como por ejemplo que son evacuaciones repetidas de pequeñas cantidades o es una incontinencia fecal, es decir, que el paciente no tolere y que escape un poco de heces. Eso no es diarrea, son pseudodiarreas. Vamos a hablar de algunos mecanismos que puedan aumentar la secreción, como hemos hablado hace un momento, sobre todo las toxinas, la inflamación o la irritación, y quienes disminuyen esta absorción va a ser el daño o pérdida del epitelio. Hablemos de la clasificación de las diarreas. Vamos, esta clasificación sobre todo es por tiempo, ¿no? Hay clasificación en las diarreas de acuerdo al tiempo, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico. Entonces, la clasificación en las diarreas por tiempo es aguda cuando es menos de 2 semanas o 14 días, persistente de 14 a 30 días y crónica cuando es más de 4 semanas de manera continua o 8 semanas de manera intermitente. Nuevamente, dentro de la pseudodiarrea hay que diferenciarla porque puede ser una incontinencia fecal, ¿no? Donde se expulsa pequeños volúmenes de heces, pero no es diarrea. El concepto lo tenemos claro, un peso más de 200 gramos y más de 3 veces en la cantidad de frecuencia, ¿sí?
Y hay que saber siempre, eso es importante para ver el basal del paciente, porque podemos tener pacientes que realicen deposición después de cada comida, después de desayuno, almuerzo y cena, y son 3 veces. Y es una evacuación normal en el paciente, no es considerado y no es de consistencia líquida, es de una formación semiblanda, no es considerado diarrea. Dentro de las causas o etiologías de la diarrea, como le dije, la clasificación se va a dar en diarrea aguda, persistente y crónica. ¿Cuáles son las causas más frecuentes en la diarrea aguda? Pues a las cabezas vamos a tener las infecciosas, las virales, las bacterianas, las parasitarias y también vamos a ver de causas no infecciosas. Hemos hablado que por el tiempo son menos de 14 días y vamos a ver que los patógenos más comunes, vamos a ver a los virales, ¿no? Niños, por ejemplo, por el rotavirus, que pueden tener síntomas respiratorios, pero también hacen gastrointestinales. Acá, ¿cuál es el mecanismo predominante? La atrofia vellocitaria o daño osmótico, un cambio dentro de la osmolaridad que hace que se absorba menos y secrete mayor cantidad de agua. La severidad leve, moderada o es limitada. Las bacterianas, en cambio, y a la cabeza Campylobacter jejuni, la salmonela viene como unas enterotoxinas. Hay atrofia, hay estas enterotoxinas invaden directamente. Y vamos a tener las parasitarias como la Giardia la Cryptosporidium, la adhesión a enterocitos, la azúcar aguda, crónica y las no infecciosas, principalmente cuando tenemos una historia de antibióticos. Por ejemplo, la clindamicina puede producir diarreas, los laxantes pueden producir diarreas, ¿no? Y esto se debe a una disbiosis o alteración que ocurre en la motilidad, pero quitamos el antibiótico y desaparece la diarrea. Aquí tenemos dentro de ellas a la etiología. Dentro de la etiología vamos a ir valorando estos pacientes que van a tener las causas virales, rotavirus, diarreas parasitarias, Giardia lambia, las bacterianas que vamos a encontrar, la Salmonella typhi y la Shigella que van a producir inclusive diarreas sanguinolentas, ¿no? También tenemos a la E. coli enterotoxígena que puede producir diarrea del viajero, el Clostridium difficilis, ¿no? La colitis pseudomembranosa, el vibrio cólera, que es como agua de arroz, algunos parásitos como Giardia lambia y Cryptosporidium. Y las acuosas, que son más las que son por bacterias, que van a ocasionar estas de acá, van a ser posible que estas se puedan dar inclusive por algún tipo de bacteria, como por ejemplo las, las Escherichia coli enterotoxígena y clostridios. En las sanguinolentas, las enteroinvasivas, la enterohemorrágica, el Campylobacter, la salmonela también y la shigella que pueden producir estas diarreas que son sanguinolentas. Pero ya hablamos de la diarrea crónica, de la diarrea aguda, perdón. Ahora vamos a hablar de la diarrea crónica. Esta diarrea crónica es la que tiene más de 4 semanas de manera continua o 8 semanas de manera intermitente, ¿no? Y esta se va a caracterizar porque va a dar algunos síntomas, como por ejemplo, va a haber pérdida de peso, podemos tener anemia, hay déficits nutricionales y sobre todo porque no permite una absorción adecuada. Puede haber hipocalemia porque hay que recordar que tenemos la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que va a alterarse al producir diarrea, junto con ella va a producir cambios en el medio interno y una de ellas es el aumento, la formación de hidrogeniones que va a ocasionar una acidosis metabólica.
altera la zona del epitelio. Ese epitelio son los enterocitos, son las microvellosidades que que lo tenemos a nivel intestinal y que va a producir un daño y alteración en el paso y en la barrera electrolítica. Es decir, que no va a dejar adecuadamente el paso del sodio, por ejemplo, y esto se va a secretar junto con el potasio y el paciente inclusive llega a experimentar calambres por una falta de potasio, llega a tener sed porque está perdiendo gran cantidad de sodio. Esto puede ocurrir a largo plazo. Pero ¿cuáles son las principales o la clasificación que se da en una diarrea crónica? Principalmente vamos a ver una inflamatoria, una secretoria, una osmótica, una alteración por la motilidad. Dentro de esta inflamatoria, que vamos a ver es sobre todo, vamos a valorar el daño que ocurre a nivel de la mucosa intestinal, donde hay una hipersecreción de agua, que los vamos a ver porque hay un proceso inflamatorio, ¿no? Y esto cambia o perjudica que puede haber una absorción de sustancias osmóticas, interrumpe la absorción del agua y los electrolitos. Estos pacientes pueden tener moco, sangre y leucocitosis, un examen laboratorial. Y aquí hay quienes tenemos como ejemplo a la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, el cáncer colorectal que nos va a producir una diarrea inflamatoria, algunos procesos infecciosos como la shigellosis, las salmonelas, el campylobacter, la yersinia, la mediasis. Otras que tenemos es por una mala absorción a nivel de las grasas, sobre todo porque hay una alteración a nivel de las mucosas intestinales y de los alimentos que no son digeridos adecuadamente. Inclusive dentro de estas diarreas vamos a tener que el paciente elimina restos de comida en estas deposiciones. Y en la mala digestión vamos a ver, por ejemplo, donde hay una alteración a nivel de las enzimas digestivas, donde va a haber y va acompañado inclusive con una poca absorción de vitaminas. El paciente lo vamos a ver con síntomas de desnutrición o síntomas de avitaminosis, el cabello seco, porque es crónico, se produce por largo tiempo, caída del cabello, la piel seca. Lo vamos a ver con queilosis, inclusive en el paciente. La piel va a estar alterada, las uñas van a ser mucho más frágiles. Entonces, va a tener alteraciones a nivel de algunas vitaminas, sobre todo como la A, la D, E, K y la vitamina B12, porque no ocurre una adecuada absorción. Y acá vamos a tener inclusive una alteración, va acompañada con la alteración de un órgano que va a ser el páncreas, donde va a producir una insuficiencia pancreática exocrina. Hay que recordar también algunas deposiciones líquidas, como la esteatorreica, que es grasas en las heces, donde se van a ver de un aspecto brilloso como está en la figura, y esto ocurre cuando hay mayor de 7 gramos al día de grasa, vamos a ver unas heces brillantes, y una que es por alteración de la motilidad, que es la que vamos a ver que no tiene un tiempo suficiente para que puedan absorberse no solo los nutrientes, sino también no hay una digestión adecuada. También vamos a hablar de la diarrea secretoria y de la diarrea osmótica, pero esta diarrea secretora, que es llamada acuosa secretora y acuosa osmótica, va a producirse sobre todo la secretora porque va a activar el agua a nivel de la luz intestinal. Su mecanismo fisiopatológico sobre todo se da en la inhibición de enzimas o activación de enzimas como por ejemplo la de mayor actividad del AMP cíclico, pero no va sola porque va a ir junto con otros trastornos que van asociados, afectando al sistema nervioso y endocrino. Algunos, como por ejemplo el gastrinoma, que estos tumores pueden producir gran cantidad de diarreas, de deposiciones. El paciente come, pero
nos da una historia de que siempre se producen más de 3 deposiciones al día, que no era lo habitual. En el hipertiroidismo también es un paciente que va a comer, pero de que va a defecar constantemente. La enfermedad de Addison por un proceso o alteración en la glándula suprarrenal. Ahora, por algunas toxinas como por ejemplo el cólera. En el cólera, las heces que se producían era mayor cantidad de agua, eran se secretaba demasiada cantidad de agua que era tan líquida que parecía un lavado de arroz. Protozoos y virus que también vamos a ver en estas diarreas secretoras. En cambio, en las móticas vamos a ver una absorción inadecuada donde vamos a consumir algunos laxantes o algunos productos altos en azúcares que van a provocar que el agua se vaya hacia la luz intestinal y esto va a producir sobre todo por un aumento en la osmolaridad. Recuerden que donde haya mayor aumento en la osmolaridad va a jalar agua. Entonces, estos tipos de diarrea se van a producir. Así tenemos algunos pacientes que debido a que tienen constipación, estreñimiento, van a utilizar algunos laxantes como el citrato de magnesio, por ejemplo, ¿no? Donde van a tener este tipo de posiciones. Y algunos trastornos diarreicos que se va a dar sobre todo por una actividad intestinal incrementada, ¿no? Que les llamamos diarreas funcionales. Ahora vamos a hablar sobre cada una de ellas. Empecemos con la diarrea inflamatoria. Hemos visto que dentro de las diarreas inflamatorias puede producirse por una invasión directa con los patógenos. Puede ser por alguna causa infecciosa o puede ser por algunas causas inmunológicas que vamos a ver. Dentro de las inflamatorias por patógenos, a la cabeza en las diarreas inflamatorias tenemos a la Shigella, al Campylobacter, a la Salmonella y Escherichia coli, donde el paciente nos puede referir que hace más de 3 deposiciones en regular cantidad ya que estas pueden ser inclusive algunas sanguinolentas que van a ocasionar que pueden venir con síntomas sistémicos, ¿cuáles? Hiporexia, que es disminución de apetito, fiebre o alza térmica, fiebre si la cuantifican o alza térmica si solo se han sentido calientes y va a tener el paciente algunos síntomas que son de manera general, como malestar, dolor abdominal, debido a que se produce constantemente estas deposiciones líquidas. Y esto sobre todo interrumpe o altera las células epiteliales del intestino. En una inflamación crónica, esto es por patógenos, pero en la inflamación crónica tenemos principalmente dos enfermedades, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa vamos a ver que solo afecta al colon. En cambio, igual nos va a dar deposiciones líquidas, nos va a dar inclusive, pueden ser sanguinolentas porque hay una alteración a nivel del epitelio y la enfermedad de Crohn se va a caracterizar porque vienen parches desde la boca hacia la zona del el volvulo sigmoideos. Respeta la zona del ano, que es diferente a la colitis ulcerosa, y se va a dar en parches. Puede agarrar el esófago, puede agarrar el estómago, puede agarrar en parches el colon, el intestino delgado, que es lo que respeta la colitis ulcerosa. ¿Qué tenemos dentro de esta respuesta o esta diarrea inflamatoria? Es importante en los casos, sobre todo de patógenos, que vamos a tener una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria se va a dar a nivel sistémico. La cascada inflamatoria, se liberan citoquinas, interleuquinas como la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que van a ocasionar fiebre, los síntomas, algunos síntomas, aumento también a nivel del peritaltismo
inflamación crónica, que lo que va a ocasionar es que éstas puedan ingresar o afectar a nivel de los enterocitos y produzcan fuga, no solamente de agua, sino también de electrolitos, de proteínas a nivel de las células inflamatorias que van a ocasionar daño, sobre todo a nivel del cepillo de los enterocitos. ¿Qué va a afectar? Que o evita la absorción. Lo que va a hacer es que haya mayor secreción. Hemos dicho que para que se mantenga un equilibrio entre la absorción y la secreción, esto tiene que estar, tiene que continuar una función a nivel del enterocito, ¿no? Por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa va a permitir el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos. Pero al tener, por ejemplo, ciertos patógenos, estos van a alterar el cepillo, estas microbiosidades, y lo que van a hacer es jalar el agua y van a tener la incapacidad para absorber nutrientes y vamos a ver cambios a nivel del paciente. ¿No? Sobre todo de los nutrientes. Va a tener una motilidad alterada. Todo lo que coma va a ocasionar que pueda hacer o pueda tener deposiciones. El paciente, las deposiciones líquidas. Los síntomas más frecuentes que vamos a ver en el paciente va a estar por el pujo, esa sensación de querer realizar la deposición, el tenesmo rectal, esa sensación de que ya realizó deposición y quiere seguir haciendo, ¿no? Los dolores abdominales. Una característica son las heces que son voluminosas, son en gran cantidad. Y eso también va a depender si es el intestino o el colon el que está alterado. Sobre todo a nivel del colon, que van a referir que son pocas veces, pero en mayor cantidad, y a nivel del intestino, que son varias veces y que son en poca cantidad, ¿no? El paciente es importante preguntar la frecuencia. Aquí ya hemos hablado de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa sobre todo es por una respuesta, una alteración en la respuesta inmune, afecta a la mucosa que va a dar diarreas, diarrea con sangre, moco, pujo y tenesmo. Como les dije, afecta a toda la zona del colon. Hay pérdida de peso, pues hay signos de deficiencia nutricional y la enfermedad de Crohn afecta mucosas y submucosas, afecta la zona del ilion, que es lo que respeta la colitis ulcerosa. Puede tener sangre también, puede ser sangre oculta, pero una característica que tiene Crohn es que forma accesos y fístulas. Inclusive estas por las fístulas pueden formar peritonitis. Ya hablando de los tipos de diarrea, la diarrea de mala absorción, vamos a hablar por esa diarrea donde no, esa diarrea grasosa por una mala digestión. El mecanismo fisiopatológico. El mecanismo fisiopatológico, sobre todo, vamos a ver una alteración a nivel de las enzimas pancreáticas y eso se produce sobre todo porque no tenemos un adecuado metabolismo o una adecuada secreción de las enzimas para la destrucción, ¿no? Y que éstas puedan metabolizarse. Nosotros vamos a ver que el páncreas tiene dos partes, una parte exocrina y una endocrina. La exocrina es la que se encarga justamente para la formación de sales biliares y que estas, que los nutrientes puedan descomponerse, puedan secretarse, ¿no? Formando este bolo alimenticio, dando pasos a las heces. Y la parte del páncreas, la parte interna, es la que se encarga justamente de la glucosa, regular la glucosa, la insulina. Esa es la parte interna, esa es la función interna del páncreas. Pero ¿qué ocurre en esta mala digestión? Estas grasas no van a ser adecuadamente
alteradas, estas no van a metabolizarse adecuadamente. ¿Y esto por qué? Esto porque va a ocurrir una deficiencia en las sales biliares. Estas son las que permiten emulsionar las grasas. Entonces, lo que va a realizar debido a que no vamos a tener adecuadamente este metabolismo, vamos a inactivar. Esto puede ocurrir por una inactivación en las enzimas pancreáticas porque estas sales biliares, estas metabolizan y destruyen esta parte de la grasa al momento de ser digerida y el paciente se va a quejar, va a tener alteración a nivel del metabolismo, va a tener dolores abdominales. Y la característica que tiene es que el paciente les va a referir de que hace unas heces líquidas y brillantes. Puede venir con dolor abdominal, inclusive estas deposiciones, pero la característica son esas heces brillantes. Notan grasa o notan que las heces brillan. Esa es la famosa diarrea grasosa y esto sobre todo por una mala absorción. Y esto ocurre sobre todo por la deficiencia que puede ocurrir en el páncreas a nivel del páncreas externo. ¿No? ¿Qué es lo que damos para tratar de mejorar sales biliares para que puedan metabolizar justamente el consumo a nivel de la grasa? Junto con ellos vamos a ver sobre todo la esta desregulación puede ocasionarme las heces grasosas, ya que dan una coloración pálida, brillante, déficit de nutrientes. Acá el paciente va a tener alteración a nivel de las vitaminas, como la vitamina D, K, la vitamina A, que va a ocasionar algunas alteraciones a nivel del cuerpo del paciente, ¿no? Una caída de cabello, queilosis, la piel más seca. Vamos a ver que el paciente no tiene buena absorción, está más, se concentra menos, alteraciones a nivel de la coagulación, puede presentar petequias. Entonces, hay una historia ya en el tipo de posición y un paciente que ya va teniendo algunos cambios, sobre todo a nivel del organismo, que va a provocar estos cambios una poca absorción de nutrientes, ¿no? Y no solo de nutrientes, sino de vitaminas. La diarrea osmótica, ya finalizando, la diarrea osmótica se va a caracterizar sobre todo por la absorción o la falta de absorción de solutos que son muy pesados o son activos y no se van a poder absorber, que vienen junto con la cantidad de líquido a nivel intestinal, pero estos no se absorben, al contrario jalan agua debido al gran peso que tienen, jalan agua y lo que van a producir es heces voluminosas en gran cantidad y líquidas. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se toman los laxantes. Por ejemplo, algunos laxantes que vienen en base a sorbitol, hidróxido de magnesio, el polietilglicol, que son laxantes con los cuales el paciente se le prepara para que pueda hacerse una colonoscopía. ¿No? El paciente se le prepara un sobre en 1 litro de agua y lo tiene que ir tomando justamente para que tenga una limpieza y así el colonoscopio pueda ingresar y pueda ver toda la anatomía a nivel del colon, ¿no? ¿Cuál es la característica? Es que si el paciente ayuna, definitivamente, si dejó de tomar el laxante y hace ayuno, estas diarreas paran, que no es lo que ocurre con la secretora o con la inflamatoria o con la grasosa. La característica aquí de la osmótica es que al suspender, estas diarreas paran, ¿no? En la diarrea secretora, ya viendo, estas diarreas secretoras pueden ocurrir sobre todo porque hay una alteración a nivel de la absorción y la secreción donde vamos a ir valorando que se van a ir inhibiendo la absorción neta. ¿Cuáles son los principales representantes? Algunas bacterias o algunas toxinas, sobre todo el cólera.
que esto lo que va a producir es que tenga mayor secreción y esta jalaba o este tipo, ¿no? de este vibrio cólera ocasionaba gran cantidad de líquido. El paciente tomaba, se le hidrataba y lo perdía. Lo perdía en mayor cuantía, perdía mayor cantidad de líquido. Era un paciente que estaba deshidratado y que ocasionaba y ocasionaba que el paciente pudiera hacer deposiciones, pero en gran cantidad, al punto que se valoraba en promedio entre 4 a 5 litros la pérdida y la reposición tenía que ser rápida porque si no, estos pacientes llegaban a morir inclusive, ¿no? La E. coli enterotoxígena es otra representante de esta diarrea secretora y estas van alterando sobre todo el epitelio. Estas van invadiendo la zona del ribete o cepillo de estos enterocitos, van afectando sobre todo a nivel de algunos canales, sobre todo a nivel del canal del ATP, altera, como le dije, hay algunos precursores que mantienen el equilibrio para que puedan absorberse la suficiente cantidad de agua y electrolitos, pero cuando estas toxinas invaden, alteran todos estos canales, ocasionando de que se vaya perdiendo agua en gran cantidad, al igual que electrolitos como el sodio y el cloro. También otra de las causas son algunos tumores hormonales, como los tumores neuroendocrinos, que van a ocasionar que haya gran cantidad de deposiciones líquidas, haya jale o se secrete en gran cantidad agua y electrolitos, provocando una deshidratación moderada severa en el paciente, ¿no? Y esto, a pesar de que podamos tener ingesta de alimentos en el paciente, no va a ser suficiente, ni tampoco la ingesta dentro de ellos o la gran cantidad de líquidos que va a ocasionar el paciente va a tener mayor cantidad de pérdidas, ¿no? Uno de los laxantes que se da aquí es el bisacodilo, por ejemplo, que también puede producir una diarrea secretora. No está en el grupo de laxantes de la diarrea osmótica. ¿Y cuáles son las manifestaciones que se pueden dar? Son diarreas con sangre, moco, pujo y tenesmo que puede presentar el paciente, ¿no? Hay adelgazamiento porque ya llega a ser una diarrea crónica, más de 8 semanas con una pérdida ponderal, no solamente en los líquidos y electrolitos, también es la pérdida por la falta de absorción de los nutrientes, hay una mala absorción. Vamos a ver algunos déficits de vitaminas, sobre todo las del tipo B, B6, B12, B2, que van a provocar, hay que recordar que estas actúan como coenzimas para que las células puedan realizar diferentes funciones. Vamos a ver un cabello que se cae, una lengua despapilada, una quelitis angular, vamos a ver la piel seca, uñas frágiles y que van a ocasionar alteraciones en el cuerpo del paciente. Listo. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda.